Buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un gusto estar aquí compartiendo experiencias con ustedes. Y bueno, vamos a platicar de un tema súper importante e interesante que evidentemente queremos que no nos sucedan, que son las crisis, ¿no? El tema de la ponencia puntual, pues es crisis management y justo la gestión de eventos inesperados de riesgo operacional. Entonces, todos pues estamos aquí buscando el que no nos ocurran estas crisis y cómo lo vamos a lograr. Ya se ve la presentación, Yuri, si quieres la que sigue, por favor, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, como ven la imagen, pues sí, este es un ejemplo gráfico de lo que es una crisis para todos nosotros. Aquí, desafortunadamente por el entorno y la situación que estamos viviendo en el mundo, el entorno empresarial cada vez más volátil y complejo, pues necesitamos estar preparados para este tipo de eventos de manera preventiva, como lo hemos venido escuchando con nuestros colegas anteriores. Y para esto, pues debemos de eh, organizar y tener componentes, factores fundamentales de prevención de riesgo operacional. Eh, pues las organizaciones estamos enfrentando constantemente, desafortunadamente, lo que son amenazas, vulnerabilidades, ciberataques, desastres naturales. Recientemente la pandemia que nos vino a dar un giro de aprendizajes eh, y que, bueno, pues desafortunadamente nos han hecho en ocasiones estas crisis interrumpir nuestras operaciones o cambiarlas de forma radical o tener algunos daños reputacionales o de riesgo de continuidad, estabilidad financiera, pérdidas. Eso se convierte en medular evitar esto. Eh, el objetivo justo de esta sesión de hoy es compartir con ustedes pues estrategias y prácticas esenciales para manejar las crisis de la mejor forma, aunque yo me regresaría a un paso de prevención. Sin embargo, bueno, no estamos exentos y debemos también estar preparados para gestionarlas en caso de que se nos presenten, que esperemos que sean de menor impacto. Basándonos, por supuesto, en lo que es la identificación y evaluación de riesgos, que es la manera de hacer esta prevención y gestión, por lo que debemos pues contar, por supuesto, con una planeación robusta, una comunicación efectiva durante las crisis y también en el proceso que vamos a realizar ahorita y, por supuesto, tener respuestas inmediatas ante eventos críticos, tanto con nuestros clientes internos y nuestra institución. Ahí la que sigue, por favor, Rudy. Rudy, bueno, pues gestión de crisis. ¿Qué importancia tiene en el riesgo operacional? Eh, pues la gestión de crisis se refiere a un proceso sistemático, como dije, de preparación, prevención, respuesta y, por supuesto, recuperación. Está la palabra clave, ¿no? Ante eventos que pueden amenazarnos. Y, por supuesto, cuidar la continuidad de nuestro negocio, de nuestra empresa. En el contexto del riesgo operacional, pues debemos tener la capacidad de gestionar estas crisis en las operaciones diarias y mantener, por supuesto, la confianza de nuestros clientes, de nuestros accionistas, de nuestra empresa, de los distintos stakeholders que manejamos. Por lo que debemos tener pues, un enfoque proactivo, constante en la gestión de crisis permanente y tener muy identificadas las posibles amenazas que nos pueden llevar a este contexto que queremos evitar a toda costa, por lo que sí necesitamos contar, desarrollar con planes puntuales, precisos, detallados, eficaces cuando llegaran a presentarse o materializarse estas amenazas. Sigue, por favor. Bueno, pues para lograr esto,
y se le propone un proceso de gestión de crisis que consta de estos 5 etapas clave que ahorita en las siguientes láminas vamos a ir desmenuzando para compartir y ver cómo las podemos ir fortaleciendo. El proceso para el manejo de crisis, considerando, eh, es un enfoque, como dije hace un momento, pues debe ser estructurado, robusto, documentado, que permita que las organizaciones nos anticipemos, nos preparemos, respondamos, recuperemos rápidamente eventos inesperados que nos impacten lo menos posible la estabilidad y, por supuesto, el pacto reputacional económico. Aquí tenemos las 5 etapas clave. Vamos a mencionarlas de manera general y ahorita entramos a detalle. Como dije, la primera es identificar y evaluar los posibles riesgos y amenazas. Ay, perdón, te regresas tantito, Yuri, perdona. Es identificación y evaluación, es la planificación y preparación, es el monitoreo y la detección, la respuesta a la crisis y la recuperación y rehabilitación. Las primeras 3 las podemos tener tanto en la parte preventiva como en la gestión de la crisis per se, y las últimas 2 ya es cómo debemos reaccionar si se nos llega a presentar alguna de estas situaciones. Ya, perdón, Yuri, adelante. Gracias. Bueno, pues empezamos con la primera etapa clave, que es la identificación y evaluación de riesgos. Aquí, por supuesto que uno de los objetivos que tenemos es, primero que nada, pues debemos hacer un listado en una matriz, identificar las posibles crisis que nos pudieran estar golpeando y evaluar tanto su impacto como su probabilidad. Esto es sumamente relevante para poder trabajar en la prevención. El análisis de riesgos pues sería identificar los riesgos operacionales, tecnológicos, ambientales, financieros, reputacionales que nos podrían estar desencadenando esta crisis. Y por supuesto incluir en cada uno de estos rubros las amenazas tanto internas como externas a las que podemos estar expuestos. En el segundo bullet tenemos lo que es la evaluación del impacto. De cada uno, pues debemos determinar el impacto potencial de cada riesgo que ya identificamos en el primero. ¿Cuál sería incluso el costo que estaríamos pagando en la organización si esto se llega a materializar? ¿Qué tan probable es que ocurra? Y bueno, pues aquí es importante utilizar metodologías o todas las técnicas que ustedes seleccionen. Hay varias en el mercado para hacerlo y es indispensable incluir lo que es el análisis de escenarios y la evaluación de impactos empresariales. Aquí, por ejemplo, en un banco en el que yo trabajé, les comparto, lo que hacíamos es que cada 6 meses seleccionábamos escenarios de crisis que se pudieran estar presentando. Y hacíamos simulaciones y ejercicios con las áreas para ver si estábamos preparados, si no estábamos bien comunicados, qué haríamos, en qué tiempos. Entonces es muy importante hacer este análisis de escenario y ejecutarlos. Luego, perdón, ¿te puedes regresar tanto? Gracias. También es muy importante priorizar los riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos, tener una priorización de riesgos prioritarios y no prioritarios, en función también, como lo habíamos comentado, a su probabilidad y severidad de impacto, justo para concentrar qué recursos vamos a necesitar en dado caso que se nos presente una situación crítica. Esto yo lo puedo asociar un poco también, por ejemplo, en otra empresa donde trabajé, manejábamos el plan de continuidad de negocio, en donde justamente lo que hacíamos era trabajar en equipo con todas las áreas que manejaban procesos y riesgos críticos en la institución y
con algunos cuestionarios nos proporcionaban sus sistemas críticos, sus procesos críticos, su personal crítico. Esto nos ayudaba mucho para poder eh, analizar qué escenarios debíamos de probar en ese año o en ese periodo para prepararnos para evitar alguna crisis. Entonces son ciertos tips que pudieran apoyarnos a estos ejercicios. Adelante, Yuri. Gracias. Una gestión de crisis eficaz, pues comienza con la identificación, como ya dijimos, de evaluación de riesgos potenciales que podrían desencadenar crisis, como ya lo comentamos. Las organizaciones debemos utilizar métodos avanzados, metodologías, técnicas, todo lo que tengamos a la mano. Es cosa de seleccionar dependiendo de los recursos que tengamos, pero siempre incluyan el análisis de escenarios, como ya habíamos comentado, y la evaluación de impacto para anticipar los tipos de evento que podrían interrumpir nuestras operaciones y afectar sobre todo a nuestros clientes o nuestra continuidad. Adelante, por favor. El análisis de escenarios, como ya les platicaba, es una herramienta clave en este proceso. Entonces nos permite visualizar de manera panorámica diversas situaciones y por supuesto prepararnos preventivamente, que ese es el enfoque que debemos de accionar primero que nada. Por ejemplo, una institución financiera, ¿no? Aquí podría analizar escenarios de crisis por interrupción de servicios debido a un fallo tecnológico masivo, ¿no? Su core bancario. Oye, ¿qué pasaría si el día de hoy falla el core bancario? Eh, ¿Qué acciones tenemos que tener? ¿Qué comunicación debemos tener? ¿A quién? ¿Por qué? ¿En qué tiempos? ¿Cómo vamos a levantar? ¿Cuál es el impacto que pudiera tener? ¿Hay que avisar a la autoridad o no? Ahí dependiendo la regulación de cada país. Por ejemplo, en México, si hay una regulación muy puntual en donde si sucede alguna contingencia operativa, se materializa, eh, te marcan ciertos lineamientos de acción. Si, por ejemplo, son afectadas en esta crisis el 30% de las sucursales de un banco que es considerada una contingencia, entonces tienes la obligación no solo de informar preliminarmente qué sucedió, porque a veces en la crisis no identifica rápidamente el detalle o la causa raíz de fondo, pero sí debes informar, sobre todo para contener, que más adelante lo vamos a ver, para contener el impacto. Y no solo, como platicaba un colega hace ratito, eh, el enfoque no es para cumplir con la autoridad, sino es más bien para hacer un plan correctivo eficiente que nos conlleve a que en un futuro podamos evitar este tipo de situaciones. Este análisis permitirá a la organización pues identificar también las vulnerabilidades críticas y planificar medidas preventivas y correctivas. Es decir, aquí al identificar de forma preventiva y hacer todos estos eh, simulacros, análisis preventivos, pues podemos realmente tener muy claro cómo evitarlo en el futuro. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda etapa de nuestro proceso de gestión de crisis, que ahora, ya que tenemos identificado y evaluado eh, los riesgos, eh, podemos entrar a lo que es la planificación y reparación para evitar las crisis, ¿no? El objetivo medular, pues, es justamente lo que hablábamos, desarrollar planes de acción para enfrentar de manera eficiente las crisis probables que ya identificamos y las de mayor impacto que también ya identificamos en la fase anterior. Aquí que debemos hacer es desarrollar planes de gestión de crisis muy detallados o específicos sobre las crisis que ya identificamos y cómo las manejaríamos. O sea, ahí ya empezamos a hablar de el cómo, qué tendríamos que hacer si se nos llega a presentar,
Esto incluye evidentemente puntualizar procedimientos paso a paso de las respuestas que haríamos, las acciones, la comunicación y por supuesto la recuperación del evento. Aquí tenemos también muy importante que crear, digo, se puede utilizar el comité que ya exista, tal vez si es que ya lo tienen de continuidad de negocio, o pueden sumarle personal de otras áreas, o pueden, ya dependerá de cada empresa. Aquí lo recomendable desde mi experiencia es que se debe crear un equipo de trabajo, un comité, pero que lo forme varias áreas que manejen los propios procesos críticos y riesgos prioritarios de la institución, para que se le dé fuerza tanto en interés como en comunicación si llega a suceder una crisis. En algún lugar también donde trabajé, sucedió algún evento en el que no había como esta comunicación o sinergia clara en el equipo de trabajo de crisis management. Lo que pasaba era que una de las áreas ocultaba un poco de información, la otra área desconocía la información, la otra área la minimizaba, la otra la maximizaba. En fin, se vuelve medular que la empresa, al crear este equipo de trabajo, este equipo de atención de crisis, eh, se den los lineamientos muy claros, muy formales, se asignen y se entrenen a los equipos, no solo para dar la respuesta. Primero debe haber toda una serie de políticas, reglas, de sinergia, de objetivos para poder eh, designar y entrenar a este equipo que va a ser la cara y va a ser el equipo que lidera las acciones y la comunicación en caso de una crisis. Entonces, se vuelve medular esto eh, porque el riesgo de que no se comunique correctamente puede eh, ampliar la pérdida o el impacto de una crisis si no se maneja de manera adecuada por los responsables. Por lo que sí es medular el equipo que se asigne para el manejo de crisis eh, tenga muy claro los roles y responsabilidades y sea quien dirija todos estos simulacros o pruebas que se van a ir haciendo con toda la organización. Sobre los simulacros y entrenamientos, pues ya lo comentaba, realizarlos eh, periódicamente para ensayar pues, la respuesta a la crisis, cómo se va a manejar, qué tiempos y qué mejor que con ensayos hacerlo para estar preparados. Estos ejercicios pues también nos van a permitir identificar las debilidades de nuestro programa de crisis management, o sea, nos va a dar luz muy clara de dónde estamos fallando, qué pasos no estamos considerando, eh, qué políticas nos faltan, qué comunicación nos está fallando. Es decir, aquí es muy importante que también las empresas y los directivos tengamos mucha humildad para poder ir corrigiendo y aceptando todas estas mejoras continuas, como comentaba nuestro colega en alguna ponencia anterior el día de hoy, muy interesante. Para lograr la mejora continua necesitamos tener esta humildad de reconocer rápidamente en qué estamos fallando. Se vuelve medular aquí en la crisis management eh, el aceptar estas situaciones de mejora. La que sigue, por favor. La planificación para crisis, pues es el corazón de la gestión de crisis, proporcionando un marco estructurado para responder y comunicar interna y o la autoridad según la aplique, ¿no? Eh, Aquí, como ya les platiqué en el ejemplo de México, a veces tienes que informar, pero eso es independiente a lo que debemos de cuidar y accionar internamente, ocuparnos de el manejo de nuestra empresa. Un plan de gestión de crisis bien desarrollado debe de incluir, por supuesto, como ya dijimos,
la creación de equipos de respuesta dedicados con roles y responsabilidades claramente definidos y eficientes, como ya comentamos. Y aseguren que todas las áreas de la organización pues trabajemos de manera coordinada y eficaz. Adelante, por favor. Aquí ya pasamos, bueno, a lo que es la tercera etapa del proceso de gestión de crisis. Entramos al monitoreo y detección, que se vuelve medular también para la prevención. El objetivo, detectar, como dice aquí, pues indicios de crisis lo antes posible para activar respuestas oportunas. Aquí, pues el monitoreo continuo, debemos implementar sistemas de monitoreo, pueden ser automáticos, pueden ser con indicadores un poquito más manuales. Por ejemplo, se pueden incluir supervisión de KRIs, indicadores claves de riesgo. Les platico, por ejemplo, en el banco donde yo trabajé, teníamos un indicador muy interesante que nos arrojaba focos rojos muy rápidos en sucursales. Teníamos una cédula de supervisión de sucursales muy detallada en la que había preguntas clave, casi todas asociadas a cumplimiento de clientes, control interno y prevención de fraude, en donde muy rápido, cuando íbamos a sucursal y dependiendo la aprobación o desaprobación de cada rubro de la cédula de pruebas, nos arrojaba una calificación. Era reprobatoria o aprobatoria, ¿no? Por ejemplo, si esta sucursal sacaba 69, ya era reprobatoria. Entonces, de manera muy rápida, cuando hacíamos este muestreo de todas las sucursales, 90 por decir un número, te empezaba a arrojar las aprobadas y las no aprobadas. Entonces, contábamos con una medición, con un KRI periódico en el que íbamos evaluando estos focos rojos. Y antes de que se nos presentara un fraude o un robo, que eran de los riesgos más fuertes que teníamos ahí, justamente estos indicadores pues nos iban señalando en qué sucursal se iba a poder presentar eso. Entonces, de inmediato, de manera preventiva, lo que hacíamos es ir a revisar el proceso, cambiar el proceso, cambiar a veces a la gente o identificar ya a detalle con un análisis más exhaustivo la acción preventiva antes de que se nos convirtiera en una bomba. Como ustedes saben, pues desafortunadamente hay fraudes muy grandes a veces, ¿no? En el mundo que han golpeado a las empresas, entonces se vuelve medular cuidar esta parte. Podemos tener sistemas de alerta temprana, establecer mecanismos que emitan alertas cuando se detecten condiciones que podrían pues, desencadenar las crisis. Eh, Concluyendo esta parte, la detección temprana pues es crucial para ganar tiempo y limitar impacto. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, la cuarta etapa clave del proceso de gestión de crisis es la respuesta a la crisis. Pues ya la tenemos encima, ya sucedió, ya nos impactó, ya se materializó. Pues el objetivo primordial, como venimos diciendo, es contener. Si en una familia bueno, se enferman dos de, de COVID, pues no vas a hacer reunión. Rápidamente vamos a contener que esto no se propague. Entonces es como la primera. Bueno, la primera yo le agregaría la parte humana, ¿no? Respirar, tratar de mantener la calma, porque también a veces eh, me ha tocado ver que empiezan las cuestiones de ansiedad, crisis de ansiedad ahora tan de moda. Entonces, bueno, nunca hay que olvidar que somos humanos, entonces empezar con respirar, tratar de mantener la calma y en la acción ya ejecutiva técnica contener y mitigar el impacto de la crisis, las pérdidas, todo lo que conlleva el impacto cliente, reputación, etcétera. Activas tu plan de crisis. Esta gestión, en este proceso de gestión de crisis, pues como ya vimos, tenemos ya un plan, unas políticas definidas, una estructura que se va a encargar de dichos roles. Así que debes activar tu plan formal, robusto, probado, eh,
contención del daño, comunicas la crisis de manera asertiva eh, y coordinación interna, como les decía hace rato. Tanto el grupo de trabajo como directivos deben tener esta sinergia de hablar el mismo idioma ante la crisis, la contención y la atención. La que sigue, por favor, Yuri. Bueno, respuesta a crisis. Y cuando una crisis golpea, la respuesta inmediata es crucial para contenerla. Como ya comentamos, el daño y mitigar el impacto. Los procedimientos de respuesta, pues ya veníamos comentando, deben estar documentados, perfectamente definidos, ensayados, permitiendo a la organización actuar rápidamente para estabilizar. ¿No? El objetivo es estabilizar y recuperar, actuar rápido. Eh, la contención, pues es el paso, como ya dijimos, y evitar la propagación del daño. La que sigue, por favor. Esto, bueno, puede idealmente y debe incluir medidas técnicas, ¿no? Por ejemplo, se detecta un virus en algún sistema, rápidamente hay que aislar los otros sistemas comprometidos durante un ciberataque, por ejemplo, o algún robo de información en un sistema, de un fraude interno, rápidamente hacer una acción operativa para cuidar que esto no se siga propagando. Eh, También, bueno, cuando sea necesario, pues activas tus centros alternos, ¿no? En el lugar donde trabajaba, por ejemplo, si manejábamos este centro alterno. eh, y en las simulaciones, pues es importante realizar estos ejercicios, ¿no? Recuerdo alguno que hicimos en donde eh, era que no se podían ejecutar las operaciones de la tesorería, por ejemplo. Entonces ahí no solo tuvimos que preparar un sitio alterno físico, sino más bien nos resultó mejor trabajar en un sitio alterno eh, em, de sistema en conexión con Banco de México, en fin, esta parte pues se tiene que planear desde la identificación. La mitigación, por otro lado, implica reducir el impacto residual de la crisis, como gestionar las expectativas de los clientes a través de pues, comunicar, ¿no? De forma transparente. Ahí mi recomendación por experiencia también es que cuando vas a comunicar a los clientes que te sucedió algo porque se enteraron, ¿no? A veces sucede, se enteraron por el periódico, por alguna noticia, por alguna red. Mi recomendación es hacer no solo este equipo que se diseñó para manejar la crisis participar, sino también agregar al especialista en comunicación interna y externa de tu empresa, junto con el área legal, hacer como eh, un diseño especial de cómo van a manejar la imagen de la crisis, sobre todo al exterior, que recordemos pues que están los clientes, están los accionistas. Entonces, hacerlo de manera asertiva, oportuna, transparente, pero también estratégica. O sea, es muy importante manejar la estrategia en este tipo de situaciones para cuidar también la reputación, sobre todo, idealmente ya cuando está resuelto el tema. Finalmente, la recuperación inicial se enfoca en restaurar las presiones críticas lo más rápido posible, como ya dijimos. La que sigue, por favor, Yuri. Bueno, pues, venimos platicando esto de la comunicación tan importante en tiempos de crisis, estrategia para la coordinación y mitigación del impacto, la comunicación efectiva que ya comenté. Durante una crisis es esencial para mantener la calma, la confianza de los stakeholders, minimizar el impacto de la crisis en la organización. Y bueno, pues como ya dijimos, esto incluye tanto la comunicación interna para asegurar que todos los empleados sepan qué hacer eh, o cómo actuar en dado caso, informados o alineados. Bueno, a veces no necesariamente tiene que ser toda la institución, depende de la crisis o de la situación.
Habrá también que ver qué política existe en el equipo de trabajo diseñado para el crisis management, dependiendo de esa situación. Y también cuidar, como dije, la comunicación externa con estrategia, gestionar las expectativas de los clientes, reguladores y el público en general, ¿no? Me tocó vivir alguna vez en una situación de crisis en un banco en el que trabajé, que el space se cayó por muchas horas. Hubo clientes que incluso estaban haciendo operaciones de compra-venta de autos. Hubo impactos muy fuertes. Entonces ahí se vuelve medular la estrategia de qué vas a comunicar, qué vas a hacer con ese cliente que impactaste. Y ahí mi recomendación sería sí atender a cada uno de estos clientes en dado caso si tuvieron una afectación de manera incluso personal, si es posible. Eh, la que sigue, por favor, Yuri. Y por último, bueno, y no menos importante, más bien el más importante, es la recuperación y rehabilitación después de que sucedió la crisis. Y el objetivo es, por supuesto, restaurar nuestras operaciones normales, nuestra continuidad de negocio, pero otra vez, tener la humildad para aprender de lo que pasó, qué voy a hacer, eh, cómo lo voy a hacer, qué voy a mejorar, qué proceso voy a cambiar, etcétera. Restaurar operaciones, evaluación de daño, comunicación post-crisis, lecciones aprendidas y mejora continua, como platicaba nuestro colega. La que sigue, por favor. Evaluación post-crisis, mejora continua, pues reflexionar, como ya dijimos, sobre la crisis, ajustar los procesos de gestión de riesgos. Oye, ¿qué nos falló? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué pudimos manejar mejor? ¿Cómo pudimos comunicar diferente? Eh, y de esta manera, pues ir puliendo nuestro proceso, nuestra de gestión de crisis, análisis post-mortem, actualización de planes, revisión de política de riesgo, revisión y mejora de los procesos con pérdidas materializadas. Ahí es importantísimo hacer un zoom. Oye, ¿qué procesos se me materializaron con impacto económico y sin impacto económico? Ambos son importantes, uno porque se te puede materializar económico después y el otro ya te golpeó. Entonces es muy importante hacer este zoom para reevaluar esos riesgos de esos procesos e implementar correcciones, cambios, controles en lo que haya que ejecutar. La que sigue, por favor. Y bueno, pues conclusiones relevantes que yo resaltaría, ¿no? Eh, Identificar, actualizar y al menos cada año los procesos críticos, ¿no? Tú como empresa es muy importante tener muy claro cuáles son mis procesos críticos en la operativa, ya sea yo una empresa de servicios, un banco, una empresa comercial. Siempre tengo procesos críticos eh, que debo tener monitoreados para evitar crisis de alto impacto y pérdidas. ¿Cómo lo voy a hacer? Evaluando, corrigiendo su funcionalidad, identificando y sus riesgos y colocando controles en donde los necesite. ¿Eh? También yo les sugiero, como dice el bullet 2, establecer niveles de tolerancia y un perfil de riesgo deseado en rubros importantes para tu empresa, cualquiera que ésta sea, y llevar un monitoreo correctivo constante periódico para evitar crisis, ¿no? Por ejemplo, eh, un nivel de tolerancia podría ser uno de los que yo implementé en algún banco que trabajé, es asociado a pérdidas, ¿no? Le colocábamos a cada área del banco eh, a nivel de apetito, tolerancia y límites de riesgo, cuánto podría perder en caso de que sucediera, por ejemplo, un error operativo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en operaciones, que es común de alguna manera en los bancos. Eh, el error operativo, eh, pues te generó esta pérdida. Llevas tantas en el trimestre.
a ver, tu nivel de tolerancia para este periodo es de tanto, ¿no? Ya estás en el nivel de tolerancia, no puedes pasar al límite y empezar a hacer, sí, empezar a hacer estos monitoreos y cambios y acciones de lo que se necesite, sistema, persona, proceso, son tus focos rojos, son tus indicadores que vas teniendo para evitar que se te materialicen estas crisis. La que sigue, por favor. Bueno, pues la importancia de ser proactivo en la gestión de los riesgos, la necesidad de una planificación y preparación exhaustivas, valor de una comunicación eficaz durante la crisis, como ya dijimos, resiliencia, bueno, la resiliencia a través de la recuperación y mejora continua, es muy relevante en todos los temas resiliencia personal también, ¿no? De, oye, no me caigo ante la crisis, soy el responsable, tengo que actuar rápido y enfocar los esfuerzos a cómo resolver y reponerme de la manera rápida y oportuna como empresa, como área, como persona, como ejecutivo de la empresa y seguir adelante, ¿no? No tumbarme porque me pasó esto, sino aprender de ello. La integración de la gestión de riesgos y crisis como pilar estratégico es fundamental. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí están mis datos. Estoy a sus órdenes. Este es mi teléfono, mi correo electrónico y aquí estoy trabajando, colaborando con Yuri, lo que necesiten. Estoy siempre a sus órdenes. Tenemos varias, Yuri, no sé si haya pregunta. tenemos varias Sí, consultas, Marcela. gracias. Una de las A primeras la orden. preguntas que aquí tenemos, permíteme ver, es Sí. la identificación de la gestión de riesgos para detectar la posible situación de crisis en lo que hace a la gestión de la continuidad de negocio. ¿Quién debería detectar la gestión de este proceso, de estas posibles situaciones de crisis? Eh, ¿Cómo interrelacionamos la gestión de riesgos con el manejo de crisis? ¿Cómo hacemos ese clic para que podamos tener una gestión de riesgos que nos ayude a detectar situaciones posibles que puedan generarnos una situación de crisis? ¿Cómo tú ves este enfoque? Es eh, medular tener o manejar los aleatorios basados en dos conceptos, procesos críticos y riesgos prioritarios. Tienes que tener eh, esto muy palpable, matrices con esta información. Y ahí es donde se hace la conexión de la gestión de los riesgos con el manejo de crisis, pero de manera preventiva. Es lo ideal. Eh, y de cada uno de estos en tus matrices, extraer, eh, o sea, además de las matrices de identificación de riesgos críticos, de procesos críticos y riesgos prioritarios, eh, hacerles otro zoom asociado a las vulnerabilidades y cosas que te pueden golpear emergentes de forma adicional a tu matriz natural de riesgo operacional en identificación y evaluación. No, no sé si contesté la pregunta, pero yo lo haría con este enfoque, ¿Qué con consideras, este muestreo. qué consideras más? ¿Gestión de crisis o manejo de resiliencia? Pues no están peleadas, creo que debe ser ambas. Deben unirse. Gestionas la crisis y utilizas la resiliencia como fortaleza complemento, porque la resiliencia pues es tener la capacidad de responder tanto cualitativa como cuantitativamente y a la par debes estar gestionando tu crisis con este proceso y con este manual tan robusto que ya tienes, tan probado y con esta gente capaz que se comunica. Aquí yo sí voy a enfatizar, también me tocó estar en una empresa, ya les comentaba hace rato, donde el equipo de trabajo tenía muchas diferencias. Ahí es muy importante que la instrucción o la directriz de sinergia venga de arriba, para que no exista
esta competencia en este equipo. Debe ser un equipo eh, que realmente trabaje de manera engranada. Si no trabaja de manera engranada, hay que cambiar a las personas que no están engranando en ese equipo para que tengan la resiliencia y la gestión, ambas. Ujú. Ok. Para el manejo de crisis, por ejemplo, pregunta que me escriben acá por WhatsApp, para el manejo de crisis, los parámetros de riesgo son distintos. Es decir, no es igual valorar una situación de riesgo que valorar una situación de crisis. ¿Eso puede implicar un cambio metodológico en el enfoque de manejo de crisis? ¿O podemos Sí, sí. aplicar el mismo enfoque de gestión de riesgos para los eventos de crisis? Porque los eventos de mm, crisis son la cola de la distribución, son los eventos de muy baja frecuencia y de alto impacto. Alto impacto que puede trascender inclusive hasta un evento catastrófico, la quiebra total de una empresa. ¿Cómo manejar riesgos, una matriz de riesgos en esa curva cuando sabemos que los eventos, los impactos pueden ser extremadamente altos e inclusive pueden llegar a ser catastróficos? ¿Cómo manejar una matriz de riesgos en ese caso? mm, Sí puede coincidir algunos parámetros, pero mi recomendación sí sería hacer eh, bueno, dos matrices o una, pero poniéndole un identificador de alto impacto de crisis en ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, eh, este de que les platicaba de la contingencia operativa, que se te cae tu core bancario e impacta operaciones de SPEI 24 horas, por decir, de clientes, pues es una crisis, Ujú. definitivamente es una crisis. Entonces, aunque sí la tienes de origen mapeada tal vez en tu matriz de riesgo, de gestión de riesgo operacional natural, sí es importante que hagas un análisis adicional para hacer una marca extra en situaciones en las que te pueden generar un impacto potencial que te puede llevar, como dices, pues, a quiebra o algo muy grave reputacionalmente. Eh, sí debes tenerlos marcados de manera adicional con digamos, puede ser la misma metodología, pero con rubros adicionales de prevención y de gestión de ambas cosas. O sea, sí los tienes que am, marcar de forma adicional, si quieres en la misma metodología, pero tendrías que hacer más robusta tu metodología para ese tipo de eventos y tenerlos claramente identificados de forma adicional a tu gestión natural de riesgo operacional. Ok. Y en el caso de un evento inesperado, un evento de riesgo personal, un gran fraude que se convierte no solamente en una pérdida operativa, sino daña inclusive la imagen de la empresa y que puede inclusive acarrear un gran impacto financiero, ¿cómo gestionar la crisis en ese caso? ¿Hay una receta? ¿Depende del caso a caso? ¿Qué sugieres como una estrategia para hacer frente a eventos de alto impacto? Eventos que inclusive, como diría, están por encima de las pérdidas esperadas, más allá de las pérdidas inesperadas, inclusive en ese tramo de la pérdida de alto impacto, de muy baja probabilidad, pero que está en la cola de distribución. ¿Cómo gestionar la crisis? ¿Cómo gestionar la comunicación en ese caso, ante un evento inesperado de altísimo impacto? ¿Qué recomiendas o qué sugieres manejar dentro de ese enfoque? Sí, desafortunadamente sí me tocó vivir un caso así y mi experiencia se manejó bien. Ahí lo que se hizo fue que no solo el equipo de trabajo que ya vimos en el proceso de gestión de crisis está liderando estas situaciones, sino que a este equipo de trabajo se le sumó de inmediato por la gravedad del evento eh, el comité de dirección. Ujú. Entonces, hubo una sinergia de comunicación interna en donde eh, al menos la sugerencia es que de estos miembros del comité de dirección, justo con el equipo de trabajo especialistas de manejo de crisis,
se reúnan la parte legal, la parte mercadológica o de comunicación y la parte de riesgos. Por lo menos esos tres, ¿no? Mm, Eh, y bueno, hacer una comunicación en donde, pues, primero que nada, se acepte la situación que está pasando, se hable con claridad, cuidar mucho esta parte de no ocultar información, que se vuelve más grave porque hay unas áreas o personas que tienden a, por miedo, a perder su trabajo, por tal situación. Entonces es importante hacer esta reunión urgente. Es importante dar claridad de confianza para abrir el tema en toda su exposición porque no todos los miembros de estos comités que tienen estos roles tienen toda la información. Se vuelve medular abrirla en ese momento de manera, claro, confidencial a nivel ejecutivo y empezar ahí mismo a tomar las, a ver los escenarios de estrategias, ¿no? mm, Oye, separándolo por varios factores. Primero, oye, ¿qué impactos tenemos financieros? ¿Qué impactos tenemos reputacionales? ¿Qué impactos tenemos tecnológicos? ¿Qué impactos estamos teniendo ante la autoridad? ¿Qué impactos tenemos de los clientes? Entonces, ya que tengas aterrizada esta serie de riesgos materializados en este comité emergente que se llevó a cabo por lo que estás viviendo, ya empiezan a decidir, por eso digo a nivel de dirección también, ya se empiezan a puntualizar con estos riesgos ya en el escritorio, digamos, eh, las decisiones. Oye, a ver, ¿quién se va a encargar de la parte de comunicación y a quiénes y cómo se va a hacer? ¿Quién se va a encargar de la parte de financiera y a quiénes? eh, ¿Quién se va a encargar de la parte de la autoridad? ¿Quiénes? Y empezar a ver estas situaciones. Claro que a la par, dependiendo de la situación de la que se trate la crisis, si es tecnológica, pues los equipos técnicos están enfocados en mandos medios, sobre todo, a resolver y contener la situación. O sea, todo este manejo debe ser simultáneo a nivel estratégico, directivo de comunicación y decisión, y a la par la parte de contención, ujú. si es que fuera un tema tecnológico, no por poner un ejemplo, pero puede haber de distintas índoles de crisis, dependiendo la situación, debe ser a la par. eh, y sobre eso atenderla en ese momento. Eh, Ok. Que digamos tener una estrategia de defensa sí, para proteger la imagen, pero también una sí, estrategia de respuesta sí, para tener tiene que trabajar ambos en frentes simultáneo. cubiertos, ambos Sí, frentes cubiertos. Y una sí, pregunta acá que me escriben, ¿y el tiempo? no Hemos es hablado de el tiempo. comunicación, hemos hablado de estrategias, pero ¿y el tiempo? ¿Qué tan crítico es el tiempo en este proceso? El tiempo es lo más importante. Evidentemente es la pregunta clave y la respuesta clave. El tiempo es vital. Mientras mayor tiempo pase durante una Mayor crisis, impacto. mayor es el impacto o pérdida que puedes tener en tu empresa. Se vuelve crucial contener y actuar rápidamente, primero que nada en resolver y a la par, como dije, en la parte estratégica de comunicación, pero ambas deben ser inmediatas, inmediatas. Eh, si no actúas rápido, por eso es que tienes que tener estos manuales y esta sinergia de engranaje, como dije, muy relevante, porque si alguno de estos equipos te falla y oculta información, el impacto te va a golpear porque ya te enteraste del fraude, ya que te lo después, o ya que ves la chequera, ¿no? Ujú. Entonces sí necesitan los que estén enterados rápidamente actuar, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó ver un caso, un crédito.
ante notario incluso, terrible, en donde eh, estos defraudadores lograron burlar hasta el notario. Se hizo una investigación y bueno, pues no eran, ¿no? Entonces, rápidamente se tiene que, el primero que se entera de la crisis debe de comunicarlo. Se vuelve vital el quitar estos tabús de miedo por perder el trabajo, por, eh, no sé, es el que yo más me he enfrentado de ocultar información a veces, es por eso, por miedo a que te critiquen porque tu proceso es débil o pero al contrario, eso complica más la situación y afecta el factor tiempo que es vital para contener la crisis y resolverla. Acá tenemos una pregunta de Silvia González. Dice, si la situación que se está presentando no cumple los criterios de activación del comité de crisis, pero podría más adelante hacerlo, ¿de qué manera se podría tratar? ¿Se podría contemplar un comité especial para esos eventos, como lentitud de sistemas a nivel nacional? Sí, si entiendo bien la pregunta, al momento de la crisis tienes un manual, pero a veces resulta No que inicia como crisis, ¿no? Inicia como una Exacto, contingencia y luego se va, la correcto, gravedad empieza a multiplicarse y luego comienza, sí, se convierte en una tormenta sí. perfecta. El manual te pudo haber quedado chico porque no Ajá. previste todo lo que Todos los tenías que escenarios. prever. O sea, ahí es muy importante que este comité, este equipo, tenga mente abierta, que no sea cuadrado, Pero ¿no? este no es Es un comité, sumamente claro, pero entonces es un comité estratégico. Estamos hablando de un exacto. subcomité de crisis entonces, porque el comité de crisis está muy arriba. Yo lo veo muy arriba, un comité de crisis para que tome este tipo de decisiones. Yo creería que es un Sí, subcomité que es más táctico, sí, sistemas, operaciones, negocios, legal, áreas tácticas que te permiten evaluar, sí, elevar un informe al comité de crisis y el comité de crisis finalmente dictamina. Porque sí. yo lo veo más así. No sé, ¿qué percibes tú? Sí, sí, tienes razón, se puede manejar así, pero a lo mejor yo me fui por el lado de, estás en la mera crisis y Ujú. tu manual, tus pasos no te van a funcionar para accionar, resolver la crisis. Sí, claro. Entonces, en ese caso, si este comité debe involucrar o debe tener la facultad para poder hacer ciertos cambios de acción que cuiden a la institución, aun y cuando de alguna manera incumplas un poquito tus pasos, tener esta apertura. Pero sí, sí es como en el escenario que comentas, claro que es Ujú. así como lo mencionas. Ok, Marco nos pregunta, en la banca mexicana por regulación se tiene que presentar un plan de contingencia en el que se integran a todas las áreas para la identificación y ejecución, seguimiento y se somete a consideración de la Comisión Nacional Bancaria. Pues sí, ¿no? Existe una instancia, un plan de manejo de gestión y comunicación en crisis, pero como bien dices, a veces el papel está diseñado en papel, inclusive a veces ni siquiera los miembros del comité de crisis saben responder a crisis. Por ejemplo, yo tuve una anécdota cuando estaba en banca en el año 2000, eso fue 8, y hubo un secuestro a una agencia bancaria. Un ¿No? robo frustrado acabó en secuestro. Secuestraron trabajadores, Oh, secuestraron clientes y fue un día de noticia. Al día siguiente, bueno, wow. esa misma noche acabó con la fuerza SWAT, entró, mató al secuestrador y ese mismo día ningún periódico, ninguna noticia habló. Obviamente, dinero, ¿no? Tuvieron que callar a todos los periódicos para no mencionar el nombre de la empresa que había sido secuestrada, o la agencia bancaria que había sido secuestrada. Híjole, Sí, sí, o sea, hay muchos recursos, ¿no? Que la imagen cuesta mucho. El valor de la imagen, la marca cuesta mucho. Entonces, sí, golpea mucho. no vas a sacrificar la marca por un evento de esta naturaleza. Entonces, tenemos que en posible un poco también ver y comprender que al final lo que estamos buscando proteger es la marca de la empresa. Y eso tiene un gran valor para una organización. Los bancos venden confianza, las instituciones financieras venden confianza. Definitivo. Y si no hay confianza en la empresa, pues el negocio se pierde.
Sí, Debo sí, agra- definitivo. Agradezco, Marcela, tu participación. Solamente quiero hacerle un pequeño comentario. Vamos a desarrollar con la Asociación Latinoamericana de Gestores Profesionales de Riesgos. Se está desarrollando un programa de certificación para gestores de riesgos de imagen para que puedan tener todo un proceso de gestión y puedan ser especialistas en manejo de crisis. Este concepto de manejo de crisis, ya hay algunas especializaciones en manejo de crisis, inclusive hay un estándar, hay una ISO que es de Crisis Management para gestión de crisis y gestión de incidencias a nivel de interrupción. Entonces, ya la Asociación Latinoamericana está trabajando, pues en este caso con Marcela, en desarrollar un programa de certificación para manejo de crisis, en la cual se van a ver diversos tópicos y bueno, ya oportunamente también les vamos a hacer llegar esta información para que pues efectivamente puedan verlo como un programa de formación que les ayude, les dé las herramientas para que puedan finalmente ustedes también lograr un estándar de conocimiento y experiencia en gestión de manejo de crisis que les ayude finalmente para poder especializarse en este tema. Bueno, Marcela, te agradezco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora con tu experiencia. Por eso siempre es bueno recurrir a estas personas que tienen esa visión por la experiencia que han adquirido con los años y por las vivencias que han tenido. Muchísimas gracias, Marcela. Con eso damos terminada la A sesión del día de ustedes. hoy. El día de mañana tenemos tres tópicos muy interesantes. Pues gobierno y gestión de ciberseguridad. Nos va a acompañar Jenny Garfias desde México, directora de seguridad de una institución especializada en los temas de cybersecurity. José Luis Armenta también de México nos va a desarrollar el modelo, desarrollo y validación del riesgo modelo. ¿Cómo vemos, cómo debemos articular este concepto de riesgo modelo vinculado al riesgo personal? Y Manuel Erigoyen desde Perú nos va a dar una charla sobre lo que es la confianza digital, esta confianza como un imperativo para los negocios digitales, toda vez que ahora todas las instituciones financieras estamos ya dentro, bajo un marco de procesos ágiles, procesos digitales, donde también tenemos que vender la confianza para poder lograr esa buena aceptación de nuestros clientes y también qué factores de riesgo pueden impactar a nuestros productos digitales, también tener en cuenta para una adecuada gestión de riesgos.